Les saludo en esta hermosa tarde pensando en que nuestro Señor Jesucristo, un día como hoy, fue llevado al matadero. Fue llevado a una cruz para ser sacrificado. Primera de Pedro nos menciona que nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por cada uno de nosotros. Pero una cosa es lo que dice la Sagrada Escritura y otra cosa es la que nosotros podemos pensar y sentir en relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas no están aisladas. Tenemos que pensar en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue en nuestro bienestar, para nuestra tranquilidad, para nuestra paz, para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, al pensar también en la forma en la que los inicuos lo crucificaron, también trae un dolor muy grande. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes un tema que es muy especial. Yo le titularía El Rey ex cátedra. El Rey presenta una cátedra. Y una cátedra es toda una enseñanza. Y cuando nosotros vamos a algunas bases para mencionar qué es la palabra ex cátedra, es una palabra conocida en distintos medios para poder decir desde la silla, porque la palabra cátedra significa silla, ex cátedra desde la silla. Y esto significa que son palabras de autoridad, palabras de poder. ¿Quiénes han hablado ex cátedra? Los reyes, los sacerdotes, los jueces, los profetas, los maestros. Y podríamos decir que solamente personas autorizadas que tienen una voz muy especial y que su palabra y lo que dicen a través de esa enseñanza son inigualables. Cuando yo pienso en Jesucristo ex cátedra, estoy pensando que va a dar una enseñanza muy profunda, muy fuerte, pero llena de autoridad. Porque su enseñanza fue una enseñanza práctica. Algo que me llama mucho de nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre enseñó cosas que tenían que ver con la práctica. Con Él el asunto de la teoría era algo que sobraba, porque Él siempre encarnó sus principios. Las cosas que decía eran cosas que Él mismo podía vivir. En esta semana hemos estado recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya se habló acerca de la entrada triunfal y de otros muchos eventos, pero hoy estamos ya pensando el día en el que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Ex cátedra, desde la silla, desde el lugar de la enseñanza. Solamente que la cátedra más grande que nuestro Señor Jesucristo pudo dar fue en la cruz del Calvario. Ese lugar Él lo convirtió en la silla de autoridad para enseñar cosas prácticas, para enseñar cosas transformadoras y para enseñarnos a vivir de una forma especial. Siempre práctico, pero siempre basado en la Sagrada Escritura. En esta hora quiero compartir con ustedes 7 cosas que Él enseñó desde la cruz, desde la cátedra del Maestro. La primera enseñanza la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo 34, que a la letra dice de la siguiente forma. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted y yo nos ponemos a pensar, ¿sabían ellos lo que estaban haciendo? En un sentido sí, estaban agrediendo a una persona. En un sentido sí lo sabían. Ellos estaban tratando
de terminar a una persona por haber dicho que era Dios, por haber dicho que Él y el Padre eran uno solo. Ellos sabían que tenían que terminar con Él, pero la enseñanza práctica de nuestro Señor Jesucristo es esta: perdona a los que te hacen mal. Perdona a los que te hacen mal. Esta enseñanza la necesitamos usted y yo. Porque si acaso podemos perdonar a alguna persona que nos hace un mal pequeño, una cosa tal vez insignificante, incluso con cosas insignificantes nosotros también hacemos todo un escándalo. No somos tan dados para perdonar. Y el Señor Jesús, en este pasaje, ex cátedra, da un pensamiento profundo y dice: perdona a los que te hacen mal, perdona a los demás. Queridos hermanos, esto tenemos que aprenderlo primero porque Él lo dictó con toda la autoridad, pero también nos está diciendo algo que Él ya había hecho en muchas ocasiones. Dice la Biblia que oremos por aquellas personas que os ultrajan y os maldicen, que oremos por nuestros enemigos, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso que dijo en el Sermón del Monte no está aislado a lo que está sucediendo en este pasaje. Él está retomando la enseñanza y no solamente dice perdonen a la gente, olviden las cosas, oren por ellos. Y si tu enemigo, dice ese pasaje, y si tu enemigo te quiere hacer algo, si tu enemigo te detiene y te dice que cargues su carga, que lleves su carga, toma su carga y ve más allá de lo que te está pidiendo. Porque el Señor Jesús está enseñando una lección práctica y esa lección práctica nos hemos negado nosotros a poderla practicar. Se cuenta de algunas personas en el tiempo de los fariseos que siempre mencionaban el asunto del Padre Nuestro y perdona nuestros pecados. Y decían realmente todo el pasaje: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y cuando llegaban a la parte de perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, los saltaban. Y después continuaban con lo demás. Porque la parte de la enseñanza práctica del perdón, nosotros no la hemos querido tomar. Pero esa enseñanza es algo que tenemos que tener nosotros. Cristo lo enseñó en la cruz. No fue teoría, fue práctica. Y esa enseñanza tenemos que tomarla nosotros ahora. Esto es para vivirlo en tu casa, para vivirlo en tu trabajo, para vivirlo con aquellas personas que son de carácter rasposo, con aquellas personas que de repente no quieres tolerar. Tienes que perdonar y tenemos que perdonar. Y el Señor Jesús ahí en la cruz, aun cuando lo estaban crucificando, solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en un sentido no lo sabían. No sabían que se iba a revertir la situación, porque el que estaban matando en ese momento realmente sí era el Hijo de Dios. Sí era el Hijo que murió en la cruz del Calvario para morir precisamente por sus enemigos. Y esos enemigos éramos usted y yo. Qué práctico fue el Señor Jesús. Qué enseñanza tan especial. Tenemos que aprender, queridos hermanos y amigos, a perdonar, a encarnar el perdón, a mostrar algo diferente a lo que nos dictan los tiempos. Mucha gente dice: ¿cómo voy a perdonar a este? ¿Cómo voy a perdonar a aquel? ¿Acaso no me duele lo que me hicieron? Claro que sí, también al Señor Jesús. Pero la enseñanza es clara y no es opcional. La segunda enseñanza la encontramos también en Lucas capítulo 23,
Pero ahora en el versículo 43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta enseñanza también es importante. El Señor está siendo crucificado. Al lado derecho está un malhechor. Al izquierdo está otro malhechor. Tal como lo enseñó la profecía. Uno injuriándole y el otro pidiéndole ayuda. Y él contesta y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí habla de perdón, sí habla de salvación, pero también habla de ayuda a los demás. Y la enseñanza es esta, ayuda a aquel que necesita. Ayuda y hazle fácil la vida a los demás. Me gusta mucho una poesía de Amado Nervo que se llama Facilita la vida a los demás. Y esa es la enseñanza de toda esa poesía. Si ustedes la pueden conseguir, bájenla, léanla, analícenla. Pero la enseñanza es facilita la vida a los demás. Parece que nosotros lo hemos aprendido al revés. Dificilita la vida a los demás. Como que si hacer difícil las cosas es hacernos grandes nosotros y que los otros sufran. No es así. Una enseñanza práctica que yo encuentro en toda la Biblia es que la Biblia nos enseña que nosotros somos guardas de nuestro hermano. La Biblia enseña que hay que ayudar al prójimo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Ayuda, piensa en otros, deja de pensar en ti. El Señor Jesús deja esto claro también. Ayuda a los demás. Está dispuesto a apoyar a otra persona cuando está pasando cosas difíciles. ¿Acaso no están en la misma situación? ¿Acaso no está en la misma situación de sufrimiento nuestro Señor Jesús y los dos malhechores? Pero Él no está mirando hacia su persona. Él está mirando a aquellos que lo necesitan. Y hoy por hoy, Él sigue mirándonos en nuestras necesidades. Él escuchó a aquella mujer con flujo de sangre. Él escuchó a aquel hombre que vino a pedirle ayuda por su hija que estaba muriendo. Él tuvo misericordia de aquellos leprosos. Él siempre pensó en ayudar a los demás, incluso aún en el mismo suplicio, en el mismo lugar de su tortura, de su sufrimiento, lejos de pensar solamente en Él, está pensando en los demás. Lección práctica. Este era nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo, el que siempre pensó en los demás y tan solo por pensar en los demás murió en la cruz del Calvario, sufriendo, cargando el pecado de todos nosotros. Y así lo dice Isaías 53, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánta ayuda? Ayudemos, hermanos. Pensemos en los demás. Encarnemos también la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de que pensemos y apoyemos a otras personas que están en la misma situación que nosotros, o menos que nosotros, o tal vez más que nosotros. Tercera enseñanza. Aquí quiero invitarles a Juan, a buscar Juan, capítulo 19. Y Juan capítulo 19, en el versículo 26 y 27. Dice de la siguiente forma: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, agrega que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo:
he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo, amado Juan, escucha lo que el maestro le está diciendo ex cátedra, desde la cruz, en la enseñanza práctica, y le dice, te encargo a mi madre. Te encargo a la persona o personas que siempre han dependido de mí. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender a no olvidar a aquellas personas que dependen de nosotros. Hay mucha gente que es muy desobligada. Dice la Escritura que aquellos que no ayudan y no ven por su familia son peores que un incrédulo. Y escúcheme bien, ¿qué puede haber peor que un incrédulo? Una persona que no piensa en los suyos, que no provee para los suyos, que no busca tener comodidad para su familia. ¿Cuántas personas, aún dentro de las iglesias, se desobligan y no piensan proveer lo suficiente para su familia? Pero dice la Biblia que son peores que un incrédulo. ¿Por qué? Porque amar es luchar. Porque amar es pensar en los demás. Porque amar es buscar que los otros estén en buenas condiciones a pesar de que nosotros no estemos. Hermanos, el Señor Jesucristo está en la cruz. Y lejos de pensar solamente en Él, como ya lo hemos mencionado, está pensando en su madre. ¿Acaso esta madre no tenía otros hijos? ¿Y no tenía otras hijas? ¿Y no tenía otros familiares? El Señor Jesús en ese momento pudo deshacerse de su compromiso, de su pensamiento por su familia, por su madre. Sin embargo, Él estaba pensando en su mamá hasta en el último momento. Y esto se llama cristianismo práctico. Y esto, queridos hermanos, tenemos que pensar en nuestras familias. Nosotros, muchos de nosotros, ni siquiera hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros padres, una llamada, un mensaje. A veces los dejamos abandonados. Y el Señor Jesús jamás abandonó a su propia familia. Piensa en tu familia. Piensa en tus hijos. Piensa en tu esposa. Piensa en tus padres. Piensa en tus hermanos. Piensa en aquellos que te necesitan y que son parte tuya. ¿Cuánta razón tenía nuestro Señor Jesucristo al encargar a su madre todo el sacrificio que ella había hecho y todo lo que ella había pasado por él? Dice la Escritura que cuando ella vio cómo pasaban las cosas y que él realmente era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuántas cosas no guarda en su corazón un padre o una madre? Y todo lo que tienen que hacer para que uno desarrolle, para que uno crezca. Por supuesto que habrá padres y madres desobligados, imprudentes, inclusive que pueden abandonar a sus hijos y no importarles nada. Pero nosotros recordamos la Escritura que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre es pensar en ellos hasta que nos quede el último suspiro. Hasta ese momento en el que tengamos que estar muriendo, todavía tenemos que estar pensando cómo dejarlos bien para el momento que no estemos. ¿Qué enseñanzas? Y todo desde una cruz. Ex cátedra, desde la silla de la cruz. Él convirtió la cruz
en un salón de enseñanza. Y esa enseñanza es práctica, porque práctico fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a Mateo y Mateo tiene otra frase que el Señor Jesucristo utiliza ahí en la cruz. En Mateo capítulo 27, versículo número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, en un momento de dolor, de tristeza, también se sintió abandonado. Pero no porque realmente estuviera abandonado, sino porque la Biblia enseña que en el momento en el que Él estaba en la cruz, estaba sufriendo la carga de los pecados nuestros. Y el pecado siempre va a hacernos sentir alejados de Dios. El Señor Jesucristo no estaba lejos de Dios, sin embargo así se sentía, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y la enseñanza práctica aquí es: reconoce tus debilidades. En el sentido en el que nuestro Señor Jesucristo, físicamente, humanamente, porque no podemos olvidar que era totalmente Dios y totalmente hombre. Y como Dios, sabiendo todas las cosas, con todo su poder y toda su gloria, y como hombre, también sufriendo el abandono por el pecado y sintiendo los estragos de ese mismo pecado. Y en ese momentito, Él puede reconocer su propia debilidad física y se sentía abandonado de Dios. El mismo salmista en el capítulo número 22 se siente tan alejado de Dios y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? El salmista dice: Señor, ¿cuál es la razón de tu abandono? Señor, me siento tan mal porque siento que estás tan lejos. Tanto David como nuestro Señor Jesucristo llegaron a sentir ese abandono del Padre, pero nosotros sabemos, usted y yo sabemos, que cuando hemos pecado nos sentimos apartados de Dios. O incluso cuando una persona está sufriendo y hemos sufrido, sentimos como que si estuviésemos cargando solos todo el mundo. Pero Él está con nosotros. Sin embargo, Él podía sentir sus propias debilidades. Como humano, es bueno, queridos hermanos, que sepamos nosotros hasta dónde están nuestras fuerzas, hasta dónde podemos llegar. Es bueno saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades, nuestras partes de tristeza, de dolor. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento podía enseñarnos también que no se trata de hacernos los fuertes, sino que debemos de llegar con el Padre y decirle: Padre, ¿a quién más puedo acudir? ¿A quién más puedo acudir, Señor? Si no es que a ti. Y en este momento quiero decirte: me siento solo, Señor. ¡Qué enseñanza! Él orando al Padre. La enseñanza es orar a nuestro Dios, aún en los momentos más angustiantes. Aunque debo de reconocer que en los momentos de tristeza, de dolor, no dan tantas ganas de orar. Tal vez oramos todo el día y reconocemos la grandeza de Dios todo el día cuando todas las cosas están bien. Pero cuando nos sentimos
mal, cuando nos sentimos acosados, cuando nos sentimos acorralados, cuando las circunstancias en nuestros trabajos y familias no funcionan bien, entonces sentimos un abandono y una tristeza. Pero lo que sucede es que estamos amplificando nuestro dolor. Nos quedamos mirando hacia nuestro dolor y no volteamos para ver al dueño de la vida. Queridos hermanos, el Señor Jesús también nos da esta lección. También nos da esta lección. En Juan capítulo 19, de nuevo el Señor Jesús nos presenta otra verdad. 19:28. Y ahí en 29:18 de Juan dice, sed tengo. Sed tengo. Ahí yo puedo ver dos cosas. Lo primero es que físicamente él sabía también sus debilidades. Sí, es bueno saber que yo tengo mi debilidad emocional, pero también puedo tener debilidades físicas. Desde hacía cuánto tiempo no tomaba agua y todo lo que había pasado en ese día y seguramente no había comido nada. Ahora está en un momento en la cruz, momento de gran insolación, con un calorón tremendo y el Señor lo está padeciendo. Y dice, sed tengo. Está reconociendo también sus propias necesidades. Pero no solamente eso me llama la atención. Me llama la atención que dice la Biblia. Y esto lo dijo para que se cumpliese la Escritura. Pudo no haberlo dicho, pero tenía que cumplirse toda la Escritura. Y la gente, al ver que exclama que tenía sed, no le llevaron agua, le llevaron vinagre con mirra. Y así lo menciona Marcos. Pero Marcos también dice que era vino con mirra. Fuera vino con mirra o fuera vinagre con mirra, es un compuesto químico para adormecer, era como una especie de droga. Cuando lo sintió, dijo que esto no lo podía tomar. Yo creo que él estaba pensando en un poco de agua para refrescarse. Pero cuando se da cuenta que es el vino con la mirra como una especie de droga, él mismo no acepta beberlo por una razón, porque no había que mitigar su dolor y su tristeza con cosas externas. Él podría haber dicho, me lo tomo todo, sabe horrible, pero en este momento esto me adormece, esto me ayuda para soportar el dolor y la tristeza por toda la situación que se está dando. Nuestro Señor Jesucristo fue íntegro hasta ese último momento y entonces soportó todos los dolores del infierno mismo, y él mismo sintió el dolor por usted y por mí. Nuestro Señor Jesucristo no evadió en ningún momento su dolor pensando en que lo estaba haciendo por usted y por mí. Nuestro Señor Jesucristo podía sentir sus debilidades, pero también sus necesidades, y la necesidad nuestra estaba por encima de la necesidad de Él mismo. Yo necesitaba ser salvo y Él necesitaba morir por mí. De tal forma que Él no quiso beber para no mitigar ese dolor, para no adormecer su cuerpo. Porque Él sabía lo que estaba haciendo por nosotros. ¿Qué lecciones, queridos hermanos? ¿Qué lecciones? En Juan capítulo 19, versículo 30, agrega una más y dice, consumado es. Consumado es.
Esta frase es una frase muy interesante. Consumado es, era la frase que se ponía en las notas de remisión, en las notas de pagar una factura. Era el sello de declaración legal de que había terminado toda una deuda. Pero también que el producto había sido entregado, no solamente pagado, sino entregado. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, le está diciendo a toda la humanidad que Él vino a morir, que Él vino a pagar. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos en forma integral, a salvar nuestra vida del infierno, a darnos el perdón de nuestros pecados, a hacernos una persona diferente, no solamente en cuestiones eclesiásticas, sino en toda nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo ha pagado en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo estaba descargándonos de todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre maravillosa para que usted y yo fuéramos personas diferentes y personas transformadas por su gracia. ¡Qué maravilloso mensaje es este que está dando nuestro Señor Jesucristo desde la cruz misma! Su cátedra desde la cruz es impactante porque todo quedó pagado, todo quedó consumado. Y esto nos da la lección práctica también para nosotros. No solamente el agradecer a Dios por lo que Él hizo, porque terminó la obra completa. Él dijo, Padre, he acabado tu obra. Y esa es la lección para nosotros. Tenemos que aprender a terminar nuestros compromisos, nuestros planes, no dejar las cosas sin terminar. Tenemos que aprender que tenemos que terminar la misión a la que hemos sido llamados. Hay muchos líderes que en esta pandemia se han desarmado. Hoy tienen que pensar como Pablo le dijo a Tíquico, le dijo, cumple tu ministerio, termina tu ministerio. Pablo en algún momento dijo, he acabado la carrera, he aguardado la fe, he peleado la buena batalla, he corrido esa carrera tan fuerte. Pero él tenía ya el sentido de haber terminado. Nuestro Señor Jesús terminó, Pablo terminó, Pedro terminó, muchos hermanos murieron siendo martirizados, pero cumplieron su misión en esa tierra. Usted y yo tenemos una misión que terminar. Y nuestra misión tiene que ver con nuestra familia, y nuestra misión tiene que ver con la profesión a la que Dios nos ha dado, y en muchas ocasiones hemos querido renunciar. Gálatas es hermoso cuando dice, no te canses pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces no es tiempo de renunciar a nada en nuestra vida, porque tenemos que completar la obra que Dios puso en nuestros brazos. La última palabra en la cruz a mí me deja totalmente sorprendido. La obra de Cristo en la cruz estaba hecha. Cristo había sido crucificado. Solamente faltaba expirar, y está por expirar. Y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última palabra de la cátedra en la cruz
es una palabra de dependencia total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, yo quiero aprender a depender totalmente de ti. Señor, a ti te tengo toda la confianza. Mi vida está en tus manos. Haz lo que tú quieras de mí. Señor, si tú estás al control de mi vida, lo que me venga está muy bien. Y entonces dice la palabra que cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces expiró, entonces murió. Pero murió dependiendo totalmente del Padre. La enseñanza práctica para nosotros. Hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios absolutamente. Nuestra vida está en sus manos. Hoy he escuchado a mucha gente decir que tienen miedo a la pandemia. Es una enfermedad, es un virus que produce enfermedad. Pero no olvidemos que nuestra vida no depende que si nos llega o no nos llega a ese virus. Nuestra vida depende de Dios. Incluso Él sabe la forma en la que nosotros hemos de partir en algún momento. Dice la Biblia que Él ya conoce y sabe la forma en la que nosotros vamos a morir. Pero esa forma es la forma que Él escogió para ser glorificado en nosotros. Es decir, esa muerte que Él escogió para nosotros, esa muerte es la muerte que le glorifica. Esa muerte nuestra, de la forma que Él escogió, le glorifica a Él. Así como la muerte de Jesucristo le glorificó, exaltó al Rey de los siglos. Esa misma forma también sucede en nosotros. Si algún hermano o hermanos han muerto en este tiempo de pandemia por esta enfermedad o por cualquier otra cosa, hermanos, esa muerte ha glorificado a Dios porque esa fue la forma en la que Dios escogió. De tal forma que lo único que nosotros podemos decir es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué lecciones, hermanos? ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones cuando vemos al Rey ex cátedra? El Rey dictando la más grande de todas las lecciones. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús tienen que ver con el amor, tienen que ver con la pasión, tienen que ver con el compromiso, tienen que ver con la misericordia, tienen que ver con su gracia. Estas lecciones que hemos visto hoy, queridos hermanos, nos muestran la lección más grande del mundo: el amor de Dios, el Padre, por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomemos esas lecciones, practiquemos esas lecciones, porque tienen toda la autoridad y todo el sello del Dios el Padre. Que el Señor les bendiga.